Imagina esta escena. 15 de noviembre de 1923, Berlín, Alemania. Un obrero de fábrica llamado Hinrich aprieta contra su pecho su salario semanal, 4,2 billones de marcos de papel, corre desesperado por las calles hacia la panadería más cercana. Su corazón late con fuerza porque conoce la verdad. Para mañana por la mañana, ese dinero comprará la mitad. Para la semana siguiente, quizá no alcance ni para una taza de café. Llega y descubre que el precio del pan se ha triplicado desde ayer. Un solo pan cuesta ahora 200.000 millones de marcos. La esposa del panadero está detrás de la caja registradora, desbordada de billetes inútiles. La moneda se ha vuelto tan absurda que los niños juegan construyendo torres con fajos de billetes. Las familias empapelan sus casas con billetes de 1.000 marcos porque es más barato que comprar papel tapiz real. Pero al otro lado de la ciudad, el vecino de Hinrich, Wilhelm, entra tranquilamente a una tienda y compra un mes entero de alimentos con una sola moneda de oro. Mismo día, misma ciudad, mismo apocalipsis económico. Dos realidades completamente distintas. Esto no es ficción. Esto fue la Alemania de Weimar. Avancemos rápido en el tiempo. 15 de septiembre de 2008. Lehman Brothers presenta la mayor quiebra en la historia de Estados Unidos. 639.000 millones de dólares en activos desaparecen. En cuestión de días, el mercado bursátil borra 10 billones de dólares en riqueza. Cuentas de jubilación se evaporan. Y aún así, algunas personas atravesaron esa crisis casi sin un rasguño. Avancemos otra vez. Marzo de 2023. Silicon Valley Bank sufre la corrida bancaria más rápida de la historia. 42.000 millones de dólares retirados en un solo día. Un banco valorado en 16,8 mil millones al abrir el mercado se vuelve inútil antes del viernes por la tarde. 48 horas. De Próspero ha intervenido. Y aquí está lo que realmente me quita el sueño. Cuando estudias cada gran crisis bancaria del último siglo, desde la Alemania de Weimar hasta Argentina, desde 2008 hasta las quiebras más recientes, aparece exactamente el mismo patrón. Los mismos activos sobreviven. Los mismos activos se van a cero. Siempre. No es teoría. Es un hecho histórico. Las cifras son aterradoras. En la Alemania de Weimar, el tipo de cambio pasó de 4 marcos por dólar a 4,2 billones de marcos por dólar. En Argentina, en 2001, el 57,5% de la población cayó en la pobreza en cuestión de meses. En Venezuela, la moneda perdió el 99,99% de su valor y más de 8 millones de personas huyeron del país. Y sin embargo, en cada uno de estos desastres, ciertos activos no solo sobrevivieron, prosperaron. El oro aumentó su poder adquisitivo en Weimar. La tierra agrícola generó retornos positivos en 2008, mientras el mercado inmobiliario residencial colapsaba. El franco suizo se fortaleció mientras las monedas locales ardían. Hoy voy a mostrarte los 5 activos específicos que protegieron la riqueza en todas las crisis bancarias modernas. Pero más importante aún, te voy a explicar exactamente por qué funcionan. Y también voy a mostrarte qué activos se fueron a cero, para que sepas qué evitar cuando llegue la próxima crisis. Porque la pregunta no es si va a ocurrir, la pregunta es ¿cuándo? Y la diferencia entre sobrevivir o quedar arruinado se reduce a una sola cosa. ¿Qué activos posees cuando todo se rompe? Cada crisis bancaria sigue el mismo guión. Siempre. Etapa 1. Durante los años buenos se acumula deuda excesiva. Todo parece estable. Los riesgos se ignoran y el crédito fluye sin control. Etapa 2. Ocurre un evento detonante. Algo rompe la confianza. Puede ser una subida de tasas, una quiebra inesperada o simplemente el miedo. Etapa 3. Comienzan las corridas bancarias. Los depositantes corren hacia la salida intentando retirar su dinero. Etapa 4. Los precios de los activos colapsan por ventas forzadas. Etapa 5. Los gobiernos devalúan la moneda intentando tapar el daño con impresión de dinero. Ya vimos este patrón durante la Gran Depresión, cuando más de 9.000 bancos quebraron entre 1930 y 1933, borrando más de 3.000 millones de dólares en depósitos. Lo vimos en Argentina en 2001, cuando el gobierno congeló todas las cuentas bancarias y limitó los retiros a 250 pesos por semana, atrapando más de 70.000 millones de dólares. Lo vimos en 2008, cuando Washington Mutual colapsó después de que los depositantes retiraran 16,7 mil millones en solo 10 días.
La única diferencia hoy es la velocidad. En 1930, una corrida bancaria podía tardar semanas. En 2023, Silicon Valley Bank pasó de anunciar una ampliación de capital a ser intervenido en apenas 36 horas. El pánico moderno se mueve a velocidad digital, pero el patrón es idéntico, y también lo son los activos que sobreviven. Número 1. El oro. Y no hablo del oro como un concepto abstracto o un hedge teórico. Hablo del oro como el activo, con el historial más consistente de supervivencia en toda la historia financiera registrada. Miremos los números sin emociones. En enero de 1919, una onza de oro costaba 170 marcos alemanes. En noviembre de 1923, esa misma onza costaba 87 billones de marcos. El oro no solo mantuvo su poder adquisitivo durante la hiperinflación de Weimar, duplicó su valor real mientras todo lo demás ardía. Quienes cambiaron marcos de papel por oro pudieron seguir comprando propiedades y alimentos cuando sus vecinos necesitaban carretillas llenas de billetes para comprar pan. Durante la Gran Depresión, las acciones vinculadas al oro fueron prácticamente las únicas que prosperaron. Homestake Mining subió un 474% entre 1929 y 1933, mientras el mercado general caía un 89%. Dome Mines subió un 558%. El mercado tardó 25 años en recuperarse. Los poseedores de oro ya habían reconstruido su riqueza mucho antes. En 2008, el oro cayó inicialmente un 28% entre marzo y octubre, porque en una crisis de liquidez extrema se vende absolutamente todo. Esto es clave entenderlo. Incluso el oro puede caer temporalmente. Pero para fin de año, el oro cerró con una ganancia del 6%, mientras las acciones perdían un 38%. Para 2011, el oro había superado ampliamente los niveles previos a la crisis. Aquí está lo que la mayoría pasa por alto. El oro no tiene riesgo de contraparte. Un banco puede quebrar, un gobierno puede incumplir, una empresa puede ir a la bancarrota. El oro no puede ir a cero porque no depende de la promesa de nadie. Existe, tiene valor, lo ha tenido durante más de 5.000 años. Ese es el patrón, reconocido, verificado, innegable. Número 2, la tierra agrícola y las tierras de cultivo. Esto sorprende a muchas personas porque recuerdan 2008 y piensan que los bienes raíces colapsaron. Lo que colapsó fue el mercado inmobiliario residencial y especulativo. La tierra agrícola hizo exactamente lo contrario. Durante 2008, el índice S&P 500 perdió un 46%. El mercado inmobiliario tradicional registró pérdidas de 2 dígitos. La tierra agrícola ganó un 17%, un rendimiento positivo del 17%, en la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Durante el estallido de las .com entre 2000 y 2003, el S&P perdió un 42%. La tierra agrícola ganó un 14%. Durante la crisis del COVID, cuando los mercados cayeron un 37% en cuestión de semanas, la tierra agrícola subió un 7% al año siguiente. Desde el año 2000, el S&P 500 tuvo rendimientos negativos en 28 trimestres. En 26 de esos 28 trimestres, la tierra agrícola registró rendimientos positivos, un 93% de efectividad durante caídas del mercado. El mecanismo es brutalmente simple. La gente siempre necesita comer. La demanda de alimentos es inelástica. Solo el 7% de la superficie del planeta es apta para cultivo, creando una escasez permanente. Y además, la tierra agrícola genera flujo de efectivo a través de las cosechas, sin importar lo que hagan los mercados financieros. Durante la Gran Depresión, los agricultores que eran dueños de sus tierras prosperaron. Vendían alimentos a precios crecientes mientras los bienes urbanos se deflacionaban. Pagaban deudas con moneda devaluada. Mantuvieron autosuficiencia mientras las ciudades pasaban hambre. La advertencia es clara. En los años 80, el valor de la tierra agrícola cayó un 40%. La razón: apalancamiento extremo. Préstamos al 95% del valor de la tierra. Cuando las tasas subieron, no pudieron pagar. La lección no es que la tierra falla. La lección es que el apalancamiento destruye incluso los mejores activos. Número 3. Monedas fuertes de países estables. Y aquí es donde a mucha gente se le rompe el esquema mental. Durante una crisis de moneda local,
Tener efectivo físico en una divisa fuerte extranjera puede ser la diferencia entre sobrevivir o quedar arruinado. Veamos el caso de Argentina. En diciembre de 2001, el gobierno implementó el corralito. Congeló todas las cuentas bancarias y limitó los retiros a 250 pesos por semana. Pero el detalle devastador fue este. Los depósitos en dólares dentro de los bancos argentinos fueron forzadamente convertidos a pesos a una tasa artificial. Luego, el peso se desplomó. Haz las cuentas. Si tenías $100,000 en un banco argentino, se transformaron en pesos que pasaron a valer aproximadamente $35,000. Una pérdida del 65% de la noche a la mañana, por decreto. Sin embargo, los argentinos que mantenían dólares físicos fuera del sistema bancario conservaron su riqueza intacta. Un ciudadano relató cómo perdió $40,000 de sus $77,000 atrapados en el corralito. Su vecino, que guardaba dólares en efectivo en su casa, no perdió nada. Misma ciudad, misma crisis. Dos resultados completamente distintos. El franco suizo ha sido una de las monedas refugio más consistentes durante décadas. Desde 1974, el dólar estadounidense se ha devaluado aproximadamente un 75% frente al franco suizo. En cada episodio de estrés geopolítico, el franco se fortalece. Durante 2008, se apreció tanto que el propio Banco Nacional Suizo tuvo que intervenir para frenar su subida, porque estaba dañando a los exportadores. Ese es el poder de un refugio real. El mecanismo es simple: neutralidad política, disciplina fiscal, baja inflación, economía diversificada y grandes reservas de oro. Cuando el mundo entra en pánico, el dinero corre hacia la estabilidad. El patrón se repite. Verificado. Innegable. Número 4. Bonos del Tesoro de gobiernos estables. Este es el refugio clásico, y los datos en general lo respaldan, aunque con matices importantes. Durante 2008, los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo subieron un 17%, mientras las acciones caían un 49%. Durante la crisis de LTCM en 1998, subieron un 7%. Durante el colapso de las .com, subieron un 13%. En noviembre de 2008, los rendimientos llegaron a ser negativos. Los inversores literalmente pagaban por prestarle dinero al gobierno, porque no confiaban en nada más. Eso se llama vuelo hacia la calidad. El motivo es la liquidez. El mercado de bonos del Tesoro es el más grande y líquido del mundo. Cuando todo se congela, la liquidez es supervivencia. Pero hay advertencias. En 2022, los bonos del Tesoro registraron pérdidas significativas. En marzo de 2020, incluso los bonos fueron vendidos cuando las instituciones necesitaban efectivo desesperadamente. Y en episodios recientes, los rendimientos subieron al mismo tiempo que la moneda caía. Una señal de estrés fiscal. La lección es clara. Los bonos de corto plazo son el verdadero refugio. Los bonos de largo plazo tienen riesgo de tasas. Incluso dentro de los refugios, la diversificación importa. Número 5, y el más importante para muchos, acciones con dividendos de empresas esenciales. No acciones de crecimiento, no tecnología especulativa. Empresas que producen bienes y servicios que la gente necesita sin importar la situación económica y que te pagan mientras esperas. Veamos los números. Durante 2008, los precios de las acciones del S&P 500 cayeron un 55%. Los dividendos cayeron solo un 6%. Las ganancias por acción colapsaron más del 90%. A lo largo de todas las recesiones desde 1946, el recorte promedio de dividendos ha sido de apenas un 0,5%, mientras que los precios de las acciones caen en promedio un 32%. Los dividendos son entre 10 y 15 veces más estables que los precios. ¿Quiénes pagan esos dividendos? Empresas esenciales. Las eléctricas mantienen la luz encendida. Las empresas de salud atienden enfermos. Las de consumo básico venden comida y productos del hogar. Las telecomunicaciones brindan servicios que la gente no cancela. Estas empresas generan flujo de caja en cualquier entorno, y ese flujo de caja sostiene los dividendos. Cuando posees estas compañías, no necesitas vender en el peor momento. Cobras ingresos, reinviertes durante el pánico y sales fortalecido.
La advertencia es crítica. Evita los dividendos del sector financiero durante crisis bancarias. Antes de 2008, grandes bancos pagaban dividendos elevados. Luego fueron recortados o eliminados por completo. En una crisis bancaria, los dividendos de los bancos son los primeros en desaparecer. Ahora hablemos de lo que va a cero, porque entender qué sobrevive es solo la mitad de la ecuación. Las acciones bancarias durante una crisis bancaria son boletos de lotería con expectativa negativa. Lehman Brothers cotizaba a $65 en 2007. Tras la quiebra, terminó en centavos. Washington Mutual pasó de $46 a cero. Silicon Valley Bank perdió más del 80% en días antes de ser suspendido. Los bancos operan con niveles extremos de deuda. Cuando la confianza se rompe, los accionistas son eliminados primero. La deuda bancaria subordinada también puede desaparecer por decreto. Los tenedores de ciertos bonos en Europa perdieron miles de millones de la noche a la mañana sin necesidad de quiebra formal. Los depósitos no asegurados quedan expuestos. En distintos países, los ahorros por encima de los límites de garantía fueron congelados o convertidos a la fuerza. Y las monedas locales, cuando se imprimen sin control, mueren lentamente y luego de golpe. Venezuela, Zimbabue, Alemania de Weimar. El resultado siempre es el mismo. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Las mismas señales que precedieron a todas las crisis anteriores están encendiéndose al mismo tiempo. Pérdidas no realizadas en bancos, estrés en bienes raíces comerciales, aumento de morosidad del consumidor, explosión de deuda soberana, advertencias de bancos centrales. El patrón es idéntico, solo cambia el detonante. Así que, la única pregunta que importa es esta. ¿En qué categoría están tus activos? ¿En la que sobrevive o en la que se va a cero? Porque cuando llegue la próxima crisis, y llegará, no habrá tiempo para prepararse. La preparación siempre ocurre antes. El oro se compra antes de la crisis monetaria. La tierra se adquiere antes de la crisis alimentaria. Las monedas fuertes se buscan antes del colapso cambiario. Los dividendos se construyen antes del desplome bursátil. Y cuando todo parece tranquilo, cuando nadie más se prepara, ese es exactamente el momento correcto. El colapso no discrimina, pero tu preparación sí. Cuando el sistema se congele, estarás en una de dos posiciones, corriendo con papel que pierde valor cada hora o caminando con activos reales que conservan poder adquisitivo. La historia ya dio su veredicto. La única incógnita es qué lado eliges tú.